La noche del 6 de diciembre de 1991, un oficial de policía de Austin patrullaba la ciudad cuando notó una columna de humo elevándose desde el norte. Al acercarse, identificó el origen: una tienda de la cadena I Can't Believe It's Yogurt, en el 2949 de West Anderson Lane. Inmediatamente alertó a los bomberos. Pocos minutos después, el fuego fue sofocado, pero al disiparse el humo, lejos de llegar la calma, los bomberos encontraron una escena que helaba la sangre: 3 cuerpos desnudos amontonados en la trastienda con la carne quemada y calcinada. A pocos metros, un cuarto cuerpo yacía boca abajo, con la mano derecha extendida, como si intentara aferrarse a algo que ya no alcanzaría. Poco después, los cuerpos fueron identificados como Amy Ayers, Elisa Thomas, Jennifer y Sarah Harbison. 4 jóvenes vidas truncadas en una noche que Austin nunca olvidará. Hoy, más de 3 décadas después, la pregunta persiste: ¿quién fue capaz de cometer semejante atrocidad? ¿Y por qué decenas de personas confesaron los crímenes a pesar de que las pruebas decían otra cosa? Quédate hasta el final, porque en este vídeo no solo trataremos un caso criminal más. También hablaremos de errores judiciales, condenas injustas y una pista que podría ser la clave para resolver uno de los crímenes más brutales y desconcertantes de Texas. Hoy, en Casos Inconclusos, les traemos el caso de los crímenes de la tienda de yogurt. Para entender lo que ocurrió aquella noche de diciembre, primero tenemos que detenernos en quienes fueron sus protagonistas. Empecemos por las hermanas Jennifer y Sarah Harbison. Al momento de los hechos, Jennifer tenía 17 años y Sarah 15. Eran inseparables. Para conocer su historia, retrocedamos a 1979. Ese año, Barbara Harbison, entonces madre soltera, decidió mudarse a Austin con sus 2 pequeñas, Jennifer, en ese momento de 5 años, y Sarah, de apenas 2. Poco después, en 1980, Bárbara volvió a encontrar el amor y contrajo matrimonio con Frank Surazzi. Aunque no era su padre biológico, Frank crió a las niñas como si fueran suyas. Desde pequeñas, las hermanas compartieron una conexión especial. Sarah era enérgica y atlética, jugaba al baloncesto en su instituto y además era animadora del equipo masculino. Jennifer, 2 años y medio mayor, también era deportista, destacando especialmente en atletismo. Al cumplir 17 años, Jennifer supo que su padre biológico estaba vendiendo una camioneta Chevrolet S10. Decidida a comprarla, pidió permiso a su madre para trabajar a tiempo parcial y ahorrar el dinero necesario. A Bárbara le preocupaba que su hija asumiera turnos nocturnos, pero también sabía que Jennifer era madura y responsable, por lo que finalmente le dio su aprobación. Así fue como Jennifer empezó a trabajar en el turno de noche de una tienda de yogur helado de la franquicia I Can't Believe It's Yogurt. Allí conoció a otra joven que, como ella, buscaba abrirse camino: Elisa Thomas, también de 17 años. Elisa era alegre, soñadora y le apasionaba la música country. Tenía un sueño muy claro: quería convertirse en modelo. Pero en aquellos años, abrirse paso en ese mundo exigía contar con un portafolio profesional, algo que no era precisamente barato. Para reunir el dinero, Elisa había decidido trabajar en la tienda de yogur. Era un paso más hacia esa vida que tanto anhelaba. La cuarta de las protagonistas era la más joven de todas, Amy Ayers, de apenas 13 años. Era la mejor amiga de Sarah Harbison. A Amy le encantaba montar a caballo y solía participar en espectáculos ecuestres. Su gran sueño era convertirse en veterinaria. Las 4 compartían, además, una pasión en común: los animales. Juntas participaban en la exposición ganadera de la Feria del Condado de Travis, cuidando a los animales de granja con la misma dedicación con la que alimentaban sus propios sueños.
4 vidas distintas, pero unidas por la amistad, la juventud y el deseo de construir su futuro. Sin embargo, todos esos proyectos e ilusiones se verían truncadas la noche del 6 de diciembre de 1991. Un día que había comenzado como cualquier otro, pero que terminaría en una tragedia que aún hoy sigue marcando la memoria de Austin. El 6 de diciembre de 1991 amaneció como un viernes cualquiera en Austin, Texas. Para Sarah Harbison era un día especial. Había planeado pasar el fin de semana junto a su mejor amiga, Amy Ayers. Alrededor de las 4:30 de la tarde, Barbara Harbison regresó del trabajo y Sarah le contó sus planes. Quería salir esa noche con Amy y le pidió permiso para que su amiga se quedara a dormir en casa. Bárbara aceptó, pero puso una condición. Debían pasar la tarde en el centro comercial de North Cross, a tan solo unos 600 metros de la tienda I Can't Believe It's Yogurt, donde trabajaba Jennifer, la hermana mayor de Sarah. Así, confiaba en que ambas estarían bajo el cuidado de Jennifer y que al terminar su turno las llevaría de regreso a casa. Un plan trazado para que todo fuera seguro, o al menos eso pensaba Bárbara. Sobre las 6, Jennifer volvió a casa después de visitar a su novio. Su hermana Sarah le habló del plan, y sin dudarlo un instante, Jennifer accedió. Hacia las 7 de la tarde, Jennifer y Sarah salieron juntas en coche, recogieron a Amy y luego Jennifer las dejó en el North Cross Mall. De ahí, Jennifer condujo hasta la tienda de yogur, donde debía comenzar su turno a las 7:30. Esa noche, trabajaba con su compañera Elisa Thomas, y ambas eran las encargadas de cerrar el local. Sarah y Amy pasaron la tarde en el centro comercial. Cuando este cerró, a las 9 en punto, caminaron los pocos minutos que separaban el mall de la tienda de yogurt. El plan era esperar allí hasta las 11, hora en la que Jennifer y Elisa debían cerrar la tienda. Luego Jennifer conduciría de vuelta a casa con Sarah y Amy. A las 9:45 de la noche, María Thomas, la madre de Elisa, paró en la tienda de yogur para hacer una visita a su hija. Las 4 jóvenes estaban dentro del local. Las chicas hablaban, reían y parecían despreocupadas. Todo parecía estar bien. A las 10, las volvieron a ver. Esta vez fue James Thomas, el padre de Elisa, quien pasó a hacer una visita a su hija. Las 4 adolescentes seguían allí y una vez más no parecía que hubiera ningún problema. Pero en algún momento, en el breve intervalo entre las 10 y las 11 de la noche, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Algo inesperado que hizo que ninguna de ellas regresara a casa aquella noche. A las 11:47 de la noche, el oficial novato Troy Gay patrullaba en su motocicleta por el norte de Austin cuando algo llamó su atención. Un incendio en el 2949 de West Anderson Lane, la tienda I Can't Believe It's Yogurt. Inmediatamente, reportó el hecho a su comisaría y en cuestión de minutos, varias unidades de bomberos se dirigieron al lugar. En total, unos 50 bomberos trabajaron para sofocar las llamas, y lo lograron en poco tiempo. Sin embargo, lo que encontrarían después fue mucho más difícil de apagar. Las llamas se apagaron, pero el horror aún estaba por salir a la luz. Lo que en un inicio parecía un simple incendio, pronto reveló algo mucho más aterrador. En el interior se escondía la escena de un cuádruple homicidio. La puerta principal del establecimiento estaba cerrada, pero no así la trasera, por donde los bomberos lograron ingresar. Apenas cruzaron el umbral, se toparon con un espectáculo dantesco: 3 cuerpos sin ropa, completamente calcinados, 2 de ellos apilados. Media hora después, en el pasillo que conducía a los baños, hallaron un cuarto cuerpo. La disposición de los restos no dejaba lugar a dudas. Aquel incendio no había sido accidental. Era evidente que había sido provocado para borrar las huellas de un crimen. Aunque los cuerpos estaban irreconocibles por los efectos del fuego,
Pronto se confirmó que se trataba de las 4 adolescentes. La atrocidad que revelaron las autopsias marcaría este como uno de los crímenes más crueles que haya conocido la ciudad de Austin. Los 2 cuerpos apilados cerca de la entrada pertenecían a Sarah Harbison y Eliza Thomas. Ambas tenían las manos atadas a la espalda y habían sido amordazadas. En el caso de Sarah, utilizaron su propia ropa interior para inmovilizarla. A unos metros estaba el cuerpo de Jennifer, tendido en el suelo. No se encontraron ataduras, pero la posición de sus brazos sugería que también había sido amarrada y que el fuego consumió las ligaduras. Los 3 cuerpos estaban carbonizados, presentaban signos de agresión sexual y habían sido ejecutados con un disparo en la cabeza del calibre 22. El cuarto cuerpo era el de Amy Agers. A diferencia de las demás, su cuerpo no estaba completamente carbonizado, aunque presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en un 30% de la superficie. Tenía un trozo de tela, parecido a un calcetín, atado al cuello y también había recibido un disparo calibre 22 en la nuca. Pero en su caso, la bala no alcanzó el cerebro. Fue un segundo disparo, con un arma de distinto calibre, el que terminó con su vida. Además, las pruebas forenses revelaron que se había utilizado algún tipo de combustible para encender el fuego. Todo ello permitió a los investigadores hacer una reconstrucción de los hechos. A las 11, Jennifer y Eliza cerraron el local. Puesto que la puerta principal se encontraba cerrada, se dedujo que los agresores ya se encontraban en el interior o habrían entrado por la puerta trasera destinada al personal. Una vez atrapadas en el interior, los asaltantes robaron la caja y agredieron a las chicas. Luego, las ejecutaron con disparos en la cabeza, apilaron los cuerpos en el almacén, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego para eliminar cualquier rastro. Pero Amy había sobrevivido al disparo. Trató de abrirse paso entre las llamas para huir. Al desplazarse, el cuerpo Jennifer, que se encontraba encima de ella, cayó al suelo. Amy logró arrastrarse unos metros hasta el interior de la tienda, pero allí sería descubierta por uno de los agresores, quien terminaría rematándola con un arma de distinto calibre. Así, los investigadores tenían ya una primera idea de lo que había sucedido esa noche, pero quedaba la pregunta más importante: ¿quién lo había hecho? Al día siguiente, el jefe de la policía de Austin dio un comunicado asegurando que atraparían a los responsables, y poco después comenzaron a llegar las primeras confesiones. Pero, ¿realmente había un verdadero culpable detrás de esas palabras? A medida que la policía comenzaba a reconstruir lo ocurrido en la trágica noche del 6 de diciembre, fueron apareciendo testimonios que parecían arrojar algo de luz, aunque en realidad solo añadieron más sombras a la investigación. Algunos clientes recordaban que, aproximadamente 1 hora antes del cierre, un hombre había entrado en los baños situados en la trastienda de la tienda de yogur. Permaneció allí mucho más tiempo de lo normal, lo que llevó a los investigadores a sospechar que pudo haber aprovechado ese momento para atrancar la puerta trasera, facilitando así la entrada de los agresores una vez que el local quedara cerrado al público. Otros testigos aseguraron que, al marcharse justo a la hora del cierre, vieron todavía a 2 hombres sentados en una mesa con una actitud que describieron como sospechosa. Pero nada de esto pudo confirmarse porque en 1991 la tienda no contaba con cámaras de seguridad y la identidad de aquellos hombres se perdió para siempre. Las dificultades no terminaron ahí. El arma homicida jamás fue encontrada y el incendio, junto con la brutal acción de los bomberos al sofocarlo, eliminó cualquier posible evidencia. No había huellas dactilares, no había rastros de ADN, salvo una sola muestra biológica extraída del cuerpo de una de las víctimas. Esa prueba permanecería almacenada durante años y se convertiría en una pieza clave mucho más adelante, aunque de eso hablaremos en su momento. Lo que sí parecía claro para los investigadores era que la escena no correspondía a un ataque improvisado. Todo daba la impresión de haber sido meticulosamente planeado. El incendio
provocado con el objetivo de borrar huellas, apuntaba a un perfil muy concreto: al menos 2 hombres, adultos y con experiencia criminal. De la caja registradora desaparecieron $540, pero el robo parecía secundario, casi oportunista. Todo señalaba a que el verdadero móvil era la agresión sexual. Aún así, apenas una semana después de la masacre, el 13 de diciembre de 1991, se produjo un primer giro inesperado. La policía de Austin sorprendió a un adolescente de 16 años en el centro comercial North Cross portando una pistola del calibre 22, el mismo tipo de arma utilizado en los crímenes. El joven se llamaba Maurice Pierce. La coincidencia en el calibre bastó para que los agentes lo interrogaran sobre los hechos acaecidos la noche del 6 de diciembre. Pierce negó toda implicación, pero durante el interrogatorio mencionó los nombres de 3 amigos: Michael Scott, Robert Springsteen y Forrest Wellborn, todos adolescentes de entre 15 y 17 años. Según su relato, la noche del crimen, Forrest le había pedido prestada el arma, se había marchado con ella y al regresar estaba sudoroso y con un fuerte olor a laca. Al día siguiente le volvió a pedir la pistola y cuando Pierce le preguntó para qué la quería, respondió que planeaba matar a más chicas como había hecho la noche anterior. La declaración era explosiva, pero también demasiado inestable. La policía detuvo a los 3 jóvenes y los interrogó a fondo. No había ninguna prueba que los relacionara con la escena del crimen, y pronto quedó claro que las acusaciones de Pierce parecían más bien un intento desesperado de desviar la atención y librarse de los cargos por posesión ilegal de armas. Finalmente, los 4 adolescentes fueron liberados y la investigación regresó al mismo punto muerto. Durante 10 meses, la policía no consiguió una sola pista sólida, hasta que, en octubre de 1992, una nueva confesión llegaría desde México. Las autoridades del país vecino habían arrestado a Porfirio Villa Saavedra, apodado Terminator, un líder de pandilleros motociclistas cuya descripción coincidía con la de un hombre visto en las inmediaciones de la tienda la noche de los crímenes. Bajo custodia, Terminator confesó su autoría en los crímenes y fue entregado a las autoridades estadounidenses, pero una vez en Texas se retractó. Aseguró que había sido torturado por la policía mexicana para arrancarle una confesión falsa. La policía de Austin revisó cada detalle y encontró que, en efecto, la historia de Terminator estaba llena de incoherencias. Ninguna prueba lo vinculaba con la escena del crimen. Una vez más, el caso quedó en nada. Y así, con sospechosos descartados uno tras otro, el expediente volvió a quedar en silencio. Un silencio que duraría años, hasta que, en 1999, una revisión del caso llevaría de nuevo a escena a los mismos adolescentes que alguna vez ya habían estado bajo sospecha. En 1997, el caso de la tienda de yogur recibió un nuevo impulso cuando se asignó a un nuevo detective, Paul Johnson. Al revisar los archivos, Johnson volvió a examinar el testimonio de Maurice Pierce, aquel adolescente que 6 años antes había sido señalado como posible sospechoso. Esta vez, los peritos forenses hicieron lo que nunca se había hecho: cotejar el arma de Pierce con los proyectiles extraídos de las víctimas. El resultado fue claro, contundente e imposible de malinterpretar. El calibre 22 que portaba Pierce no era el arma utilizada en el crimen. Con esto, la hipótesis que apuntaba a los 4 jóvenes como sospechosos se hacía añicos. Y aquí se imaginarán que la policía los descartó, ¿verdad? Pues no. En su lugar decidieron ocultar el informe y seguir adelante con su versión. Para este punto, la policía de Austin estaba más interesada en cerrar el caso que en resolverlo de verdad. Así, el 6 de octubre de 1999, la policía arrestó a Maurice Pierce, Forrest Wellborn, Michael Scott y Robert Springsteen.
Los mismos jóvenes que años atrás habían quedado bajo sospecha, pero esta vez la presión sobre ellos sería mucho mayor. Tras un intenso interrogatorio de casi 20 horas, Scott acabó firmando una confesión en la que admitió su participación en los hechos y señaló a Pierce, Wellborn y Springsteen como sus cómplices. La estrategia policial dio resultado. Tras su detención, Robert Springsteen también terminó confesando. En cambio, Maurice Pierce y Forrest Wellborn guardaron silencio, y con esas dos confesiones sobre la mesa, la fiscalía creyó tener suficiente. Esta sería la única prueba que los llevaría a juicio. Los cargos contra Pierce y Wellborn fueron retirados, mientras que Springsteen y Scott serían juzgados en 2001 y 2002 respectivamente. La defensa de Scott, sin embargo, se mantuvo firme desde el principio. Aquella no era una confesión, sino el resultado de una brutal coerción psicológica, y las imágenes parecían darles la razón. El jurado tuvo que analizar casi 20 horas de metraje de los interrogatorios de Scott. En estas grabaciones niega cualquier participación en los hechos, mientras los agentes insisten una y otra vez en que sus compañeros ya lo habían delatado, que no tenía escapatoria y que lo mejor era confesar. Tras 12 horas seguidas encerrado en una sala de 2 por 3 metros, Scott comenzaría a derrumbarse y poco a poco iría cambiando su versión. Pero el momento más impactante es cuando se ve al detective Robert Merrill supuestamente apuntando con su arma a la cabeza de Scott. Merrill alegaría después que no llevaba ningún arma en la mano, que solo le estaba apuntando con el dedo como parte de un supuesto juego de rol. Pero, con pistola real o no, el mensaje era inequívoco. Scott estaba acorralado. A pesar de que el vídeo mostraba prácticas de interrogatorio cuestionables y de que no existía ninguna prueba física que los vinculara con la escena del crimen, aquello no fue obstáculo para que el jurado emitiera un veredicto de culpabilidad. En junio de 2001, Robert Springsteen fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. 14 meses después, el 22 de septiembre de 2002, Michael Scott también fue hallado culpable y condenado a cadena perpetua. La idea de la confesión forzada tomó aún más fuerza cuando el 22 de junio de 2002, una prueba de ADN exoneró a Christopher Ochoa y Richard Dasinger, dos convictos que llevaban en prisión desde 1988 acusados de la violación y asesinato de Nancy DePriest. Al igual que en el caso de Scott y Springsteen, la única prueba que los había llevado a juicio fue una confesión, que más tarde se demostraría que fue resultado de la coerción. El detective señalado por haber manipulado a Ochoa y Dasinger fue Héctor Polanco, quien también había participado en el interrogatorio de Michael Scott. Este hecho ya era conocido en el momento de su juicio, pero la fiscalía lo ocultó. Más tarde, 7 de los 10 miembros que conformaban el jurado declararon que, de haber contado con esa información al momento del juicio, jamás lo habrían declarado culpable. En mayo de 2006, la Corte de Apelaciones de Texas revisó el caso de Springsteen y revocó la condena por considerar que en el juicio se habían vulnerado los derechos constitucionales del acusado. Habían utilizado la confesión de Scott como testimonio en su contra sin permitirle un contrainterrogatorio. Esto infringía la cláusula de confrontación recogida en la Sexta Enmienda. Basándose en el mismo principio, también se anuló la condena de Scott en junio de 2007. De esta forma, ambos quedaron a la espera de un nuevo juicio. No fueron liberados de los cargos, pero sus sentencias habían sido anuladas. Y mientras esperaban que ese juicio se celebrara, llegaría por primera vez en 17 años una evidencia física real procedente de la escena del crimen. Una prueba que estaba a punto de cambiarlo todo. En 2008, los avances científicos permitieron recuperar un fragmento de ADN a partir de una de las muestras extraídas del cuerpo de Amy Ayers. Un año más tarde, ese mismo perfil volvió a aparecer en un hisopo vaginal de Sarah Harbison.
Se trataba de un perfil masculino hasta entonces no identificado. Para descartar cualquier error, los investigadores compararon el resultado con el ADN de más de un centenar de personas que habían tenido contacto con la escena: policías, bomberos, forenses y técnicos de laboratorio. Ninguno coincidía. La conclusión era directa y difícil de refutar. Ese rastro genético no provenía de una contaminación, sino que pertenecía a uno de los agresores. Al comparar el ADN con el de los 4 sospechosos, el resultado fue negativo. No hubo coincidencias. El 24 de junio de 2009, Robert Springsteen y Michael Scott recuperaron la libertad tras haber pasado 10 años en prisión. El 28 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía retiró definitivamente los cargos. En 2016, Springsteen presentó una demanda contra el estado de Texas, alegando que había perdido injustamente una década de su vida. Sus abogados solicitaron una compensación de $700,000, pero el caso fue desestimado. Aún así, para la familia de Amy Ayers, las dudas no desaparecieron. Pese a la falta de pruebas y a la retirada de cargos, continuaban convencidos de la culpabilidad de los acusados. Sean Ayers, el hermano de Amy, llegó a afirmar que aquel ADN podía pertenecer a un tercer implicado aún no identificado, pero que seguía creyendo que Springsteen y Scott eran responsables. Pero si Springsteen y Scott no cometieron los crímenes, entonces ¿quién pudo haberlo hecho? Lo cierto es que no fueron los únicos en confesar. A lo largo de la investigación, más de 50 personas admitieron su supuesta participación en los hechos. Ya hablamos anteriormente de Porfirio Villa Saavedra, quien en 1992 aseguró haber sido el responsable, aunque más tarde se supo que esa confesión fue obtenida bajo tortura por parte de la policía mexicana. Pero las confesiones no terminaron ahí. El 17 de noviembre de 1998, Kenneth McDuff, un asesino serial convicto de Texas que se encontraba en Austin en el momento de los crímenes, también declaró ser el autor. Lo hizo nada menos que el mismo día en que estaba programada su ejecución. Fue interrogado durante horas, pero los detectives concluyeron que no tenía relación con el caso. Todo apuntaba a que su confesión era una maniobra para retrasar la pena de muerte. Si se le imputaban nuevos cargos, habría que abrir un nuevo proceso judicial y la ejecución quedaría suspendida. La estrategia no funcionó y Kenneth McDuff fue ejecutado esa misma tarde. Pero entre todas las confesiones hubo una que llamó especialmente la atención, la de Alex Bryans. Bryans había sido condenado por violar y asesinar a una mujer en San Antonio y después prenderle fuego. En marzo de 1992, confesó también haber cometido los asesinatos de la tienda de yogur, y lo hizo con un nivel de detalle que sorprendió a los investigadores. Según su versión, no había actuado solo. Contó que las chicas habían sido agredidas sexualmente y luego ejecutadas de un disparo en la nuca. Mencionó además que se usaron 2 armas diferentes, una pistola calibre 22 y una semiautomática plateada calibre 380. Después, dijo que los cuerpos fueron apilados, cubiertos con manteles de la propia tienda, rociados con gasolina y finalmente incendiados. Aún así, en aquel momento, su confesión fue tomada como una más dentro de la larga lista de declaraciones falsas. Había un factor que generaba dudas. Cuando Bryans confesó, existía una recompensa de $100,000 por cualquier información que llevara a los responsables. Fue su propia familia quien lo entregó a las autoridades y Bryans insistía en que él era el culpable, reclamando que el dinero se le entregara a los suyos. También manifestó su deseo de ser condenado a muerte, porque no soportaba la idea de pasar el resto de su vida en prisión. Para los investigadores, todo indicaba que no era más que una estrategia desesperada, alguien que ya lo había perdido todo y buscaba asegurar un futuro económico a su familia. Por eso, la confesión fue descartada.
Sin embargo, el testimonio de Bryans volvería a cobrar fuerza en 2002, durante la primera apelación de Robert Springsteen y Michael Scott. Sus abogados alegaban que Bryans había dado detalles que nunca se hicieron públicos y que solo el verdadero autor podía conocer. El tribunal, no obstante, rechazó este argumento asegurando que muchos datos supuestamente confidenciales habían terminado filtrándose a la prensa y por tanto cualquiera podía repetirlos. Pero no todos los detalles parecían haber sido públicos. Los sargentos Bruce Boardman y John Jones, quienes llevaron la investigación inicial, subrayaron 2 puntos en particular: el número exacto de disparos y, sobre todo, la mención a una bala calibre .380. Según ellos, esa información solo podía ser conocida por los investigadores o por el perpetrador. Pero con todo ello, el Tribunal de Apelaciones decidió no admitirlo. Para entonces ya tenían a los culpables que buscaban, y el caso estaba oficialmente cerrado. En 2009, las pruebas de ADN que lograron exonerar a Scott y a Springsteen obligaron a reabrir el caso. Pero de nuevo, volvíamos al punto de partida. Porque aquel perfil genético no pertenecía a ninguno de los sospechosos, así que la incógnita seguía presente. ¿Quién dejó ese rastro en la escena del crimen? El ADN hallado en la escena parecía ser la pieza que podría resolver finalmente el caso. Esta pista sirvió para descartar a los sospechosos, sin embargo, mientras que no arrojase coincidencias, la autoría de los crímenes de la tienda de yogur seguiría siendo un enigma. Y así ocurrió. Durante años, aquella muestra genética guardó silencio. No sería hasta 2017 cuando se hizo una comparación de ese perfil de ADN con una base de datos que se encontrarían coincidencias. El ADN encontrado en la tienda de yogur presentaba similitudes con una muestra analizada para un estudio académico llevado a cabo por la Universidad de Florida Central. Sin embargo, estos estudios eran anónimos, por lo que no había ningún nombre vinculado a la misma. La muestra en cuestión había sido proporcionada por el FBI, quienes se negaban a dar el nombre del donante, ya que ello infringía las leyes de privacidad. La policía de Austin se topó así con un obstáculo burocrático. Para resolver este problema, las autoridades de Austin recurrieron a un congresista originario de la capital texana, Michael McCall. Ante la presión de McCall, el FBI accedió a llevar a cabo pruebas más avanzadas sobre la muestra hallada en la escena del crimen que permitieran confirmar o descartar dicha similitud. En 2020, estas pruebas permitieron identificar 9 marcadores genéticos adicionales a la muestra original. Al ampliarse el perfil genético, la muestra de ADN de la tienda de yogur se desvinculó completamente de aquella proporcionada por el FBI. La única pista prometedora hasta el momento había resultado ser un espejismo. Hoy, 34 años después de la masacre, la identidad que se esconde tras esa muestra de ADN sigue siendo un misterio. El detective Dan Jackson, quien se encuentra a cargo de la investigación desde el año 2022, confía en que los avances en la genética forense permitirán finalmente vincular ese ADN al responsable, pero de momento sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Mientras tanto, la herida permanece abierta. La actuación de la Fiscalía y de la policía ha sido duramente cuestionada. Las coacciones en los interrogatorios, el ocultamiento de pruebas y un empeño ciego en acusar a 4 adolescentes sin evidencias físicas sólidas han recibido fuertes críticas por considerarse un obstáculo a la investigación. El propio sargento John Jones, quien en un primer momento fue el oficial al mando, lo advirtió desde el principio. Aquel crimen estaba demasiado bien planificado para ser obra de muchachos inexpertos. No obstante, con el cambio de equipo, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Un error que desvió la investigación durante años y que posiblemente impidió seguir otras pistas mucho más valiosas. Y es inevitable preguntarse, ¿podría haberse resuelto el caso si los investigadores hubieran explorado otras posibilidades desde el inicio?
¿Estamos ante un crimen que quedó impune por negligencia o ante un asesino que simplemente supo ocultarse demasiado bien? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Crees realmente que el caso podría haberse resuelto si las autoridades hubieran actuado con mayor objetividad? Como siempre, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. La única certeza es que los crímenes de la tienda de yogur siguen sin respuesta. El ADN, la prueba más sólida, continúa siendo un misterio. Tal vez algún día se convierta en la clave definitiva, pero por ahora, la justicia sigue pendiente.